Bienvenidos a Time Traveler, redescubriendo la historia. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Comenzamos con este saludo de Truman Burbank para recuperar uno de esos temas que son más repetitivos que la vida de este personaje en el show de Truman. Y no es baladí que hayamos elegido esta temática en un día como hoy, pues tras la polémica de Eurovisión de ayer, vuelven a levantarse las voces sobre el poder económico de los judíos y las redes mundiales de las que supuestamente forman parte y controlan. Soy Fernando y hoy, en Time Traveler, el poder económico de los judíos en la Edad Media, ¿mito o realidad? Hoy nos metemos de lleno en un tema que ha sido fuente de debate, prejuicio y fascinación durante siglos: la relación entre el judaísmo y el dinero. Desde las estrellas calles del barrio de los diamantes de Ámsterdam hasta nombres conocidos como Mark Zuckerberg o George Soros, pasando por otras figuras históricas como los Rothschild o Isaac Andick, fundador de Mango, la asociación entre judíos y poder económico parece formar parte del imaginario colectivo. Pero, ¿de dónde viene esta idea? ¿Es una realidad histórica o un mito reforzado por intereses ideológicos? Hoy vamos a desmontar clichés y a sumergirnos en los orígenes religiosos, legales y culturales que han vinculado al judaísmo y también al cristianismo con el mundo de las finanzas. Empezaremos por una imagen muy arraigada en la cultura popular: el judío prestamista. La hemos visto en obras literarias, en el cine, desde los hispanos Raquel y Vidas en El Cantar de Mio Cid, al clásico Shylock de Shakespeare en El Mercader de Venecia, sin olvidar otros personajes secundarios como los judíos que comercian en la iglesia en la lista de Schindler. Pero, ¿tiene esto alguna base en la religión judía? La respuesta corta es sí, pero con muchos matices. La Torá, los 5 primeros libros de la Biblia hebrea, prohíben expresamente cobrar intereses cuando se trata de un préstamo entre judíos. En el Deuteronomio, por ejemplo, leemos: no prestarás a interés a tu hermano, pero al extranjero podrás prestarle interés. Esta distinción es clave. El préstamo sin intereses es un deber sagrado entre miembros de la comunidad, una forma de solidaridad. Pero cuando se trata de personas ajenas al pueblo judío, como los cristianos o los musulmanes en la Edad Media, sí se permite cobrar intereses. Y esta lógica no es económica, es más bien espiritual. Ayudar al necesitado sin buscar ganancia era una obligación moral. Por eso, figuras como Maimónides lo dejan clarísimo: quien cobra interés a otro judío viola 6 preceptos y queda excluido de la resurrección de los muertos. Casi nada. Rashi, otro gran comentarista bíblico, habla de la usura como una mordida, algo que hiere el alma. O Joseph Caro, que decía que el interés era como devorar la carne del prójimo. Imágenes potentes, ¿no? Ahora bien, en tiempos medievales, cuando los judíos eran excluidos de muchos gremios y oficios, el préstamo a cristianos se convirtió en una de las pocas actividades legales y rentables que podían ejercer. Así, lo que comenzó como una norma interna de solidaridad acabó consolidándose como un fenómeno económico visible y muchas veces mal interpretado. Y aquí viene la otra cara de la moneda: el cristianismo. Durante la alta y plena Edad Media, la Iglesia tenía una postura muy rígida sobre la economía. La sociedad estaba dividida entre quienes rezaban, los oradores, quienes luchaban, los velatores, y quienes trabajaban, los laboradores. Y el que prestaba dinero con intereses no encajaba en ninguna de estas categorías. Por lo tanto, era sospechoso. Según la teología cristiana, el dinero no debía producir dinero. Cobrar intereses era como vender el tiempo, algo que solo pertenecía a Dios, y eso era visto como un acto casi sacrílego. La Biblia también dejaba pistas sobre esto. En el Génesis, Adán es castigado a ganarse el pan con el sudor de su frente. El trabajo físico era visto como parte esencial de la vida humana. Así que, según esta lógica, vivir del dinero sin esfuerzo era como ir en contra del orden divino. Durante siglos, la Iglesia condenó la usura con firmeza. Padres de la Iglesia como San Ambrosio o grandes pensadores como Santo Tomás de Aquino elaboraron argumentos complejos contra el préstamo con interés. Para Aquino, por ejemplo, el dinero era estéril y cobrar por él era una ganancia injusta. Y esto no fue solo teoría. En los concilios, las reuniones oficiales de la Iglesia,
se dictaron leyes concretas, desde prohibir a los clérigos prestar con intereses hasta negar la sepultura cristiana a los usureros. Sí, así de serio era. Pero al final nada es blanco-negro. Con el paso del tiempo y con el crecimiento del comercio en Europa, esta visión tan rígida comenzó a matizarse. Ya en los siglos XII y XIII surgió una distinción importante. No es lo mismo cobrar con intereses por codicia, lo que llamamos la usura lucrativa, que compensar un daño real, la usura compensatoria, como el riesgo o el tiempo perdido. Así, poco a poco, algunos intereses empezaron a considerarse aceptables, siempre y cuando no fueran abusivos. Algunos concilios incluso permitían préstamo con fines de utilidad pública, lo que abrió la puerta a sistemas más complejos de crédito y banca. Y así, lentamente, el pensamiento cristiano fue adaptándose al nuevo mundo económico que se avecinaba. Bajo estas premisas filosóficas y legales, los judíos se fueron transformando en los grandes jugadores del mundo financiero. Cuidado, que esto no les excluía que también estuvieran en otros oficios. Pero para atender esto, tenemos que pensar cómo vivían primero. Y es que los judíos vivían en aljamas, que vendría a ser como un barrio administrativo. Ahí tenían sus propias reglas y forma de organizarse, donde la solidaridad entre ellos era una de esas bases inquebrantables. Ahora vamos al meollo del asunto. ¿Por qué tantos judíos se especializaron en finanzas y administración? Pues porque tenían prohibido poseer tierras agrícolas. Sí, sí, la tierra, la que daba de comer a casi todo el mundo, pero ante todo daba poder y prestigio. Y tampoco podían unirse a los gremios de artesanos o a las gildas comerciales, que eran los que controlaban los oficios del comercio. Resultado, tenían que buscar otro camino, y encontraron en el manejo del dinero su nicho perfecto. Y ojo, que no es que nacieran usureros, sino que tenían habilidades de cálculo y contabilidad, que pocos dominaban, además de saber leer, cosa que en la Edad Media estaba al alcance de muy pocos. Así que, en resumen, ellos se fueron convirtiendo en campistas o en prestamistas. Y aquí es donde la cosa se pone peliaguda. Los cristianos necesitaban dinero, ya fuera, por ejemplo, para pagar impuestos o montar un negocio, o el propio rey, que los necesitaba para financiar las guerras. Y ellos, los judíos, tenían el capital. Pero claro, cobrar con intereses estaba bastante mal visto por la Iglesia Católica, lo que les puso en el ojo del huracán. Los prestamistas judíos eran como un pariente que todos necesitan, pero que no quieren. Y el rey, bueno, el rey, pues estaba en un aprieto. Por un lado, necesitaba el dinero para gobernar, para administrar, para el sostenimiento de su corte o para empezar una guerra. Pero también tenía que calmar a la población cristiana, que veía a los judíos con desconfianza. Y al final, esto era un problema, porque los judíos eran quienes cobraban. Por eso puso reglas, para que la relación fuera, vamos a decir, justa. Por ejemplo, limitó los intereses a un 33%. Esto a día de hoy es una locura. Y estableció que las deudas no podían convertirse en eternas. Las redujo a máximo de 6 años. También fue haciendo, en momentos de crisis, quitas, es decir, perdonaba parte de la deuda o esperas, es decir, ralentizaba el tiempo que se necesitaba para pagarlo. El rey al final jugaba como mediador, para que no estallaran conflictos. Pero la cosa no se quedó ahí. Los judíos también eran recaudadores, o mejor dicho, arrendadores de rentas reales o frutos, que viene a ser así como gestionar impuestos en los diferentes territorios. Esto se conseguía mediante subasta pública, y donde, pues también se sacaba beneficio. ¿Y dónde estaba? Pues entre lo que se cobraba y lo que se daba al rey. Algunos llegaron incluso a ser tesoreros, almojarifes o consejeros fiscales del propio rey. Imaginaos la confianza que el monarca tenía en ellos. Ahora, más allá del manejo del dinero, también se dedicaban a otras actividades como artesanos o técnicos en muchos oficios. Eran curtidores, zapateros, sastres, herreros y la profesión por excelencia, físico o médico. Aunque la medicina les daba prestigio, también les traía bastantes problemas. Y es que cuando aparecían epidemias, los rumores malintencionados les acusaba de cosas terribles. Ya sabéis, el típico chivo expiatorio en épocas difíciles. Se les acusaba de matar a uno de cada 5 pacientes a los que trataban o de envenenar los pozos. Obviamente esto era falso. Ellos también morían de la peste. Y no olvidemos el papel de las mujeres judías, muchas veces invisibilizado, pero que tenían roles esenciales como comadronas o parteras,
eran lavanderas y uno de los oficios más curiosos que sobre todo se dio en la ciudad de Segovia era el de panderetera, es decir, la fabricante de estos instrumentos musicales. Y es que las panderetas se convirtieron en el elemento esencial de la liturgia judía. Así que, resumiendo, los judíos de Castilla no solo eran los que prestaban dinero, sino una pieza fundamental en el engranaje económico y social. Eran la base o un eslabón de esa cadena de extracción fiscal que utilizaban tanto nobles como el rey. Y que, además de ello, también se dedicaban a otras profesiones, que iban desde el curtido de pieles hasta la medicina. Y en medio de todo, pues el rey, intentando mantener el equilibrio entre la corona, los judíos y la población cristiana, que a continuación veremos que no fue fácil y no siempre lo consiguió. El monarca fue requiriendo cada vez más los servicios de los judíos en materia financiera. Así encontramos como Alfonso X destaca con Zulema Maleja como almojarife, pese a la visión que el rey daba de los judíos en las cantigas de Santa María. Durante el reinado de Pedro I destaca Samuel Aleví Abulafia. Además de almojarife, actuó como tesorero y constructor de la célebre Sinagoga del Tránsito, en la ciudad de Toledo, símbolo del poder alcanzado por esta élite fiscal judía, pero que acabó de muy malas maneras. Tras el asesinato de Pedro I por su hermano Enrique II de Trastámara y una activa campaña antisemita para minar la legitimidad de Pedro, este acabó manteniendo a los judíos en la hacienda real. Destacan personajes como Maira Benemías o Abraham Itkarka, o el caso de Josep Pichón, que acabó igual de mal que Samuel Aleví. Y es que al final acercarse al poder, también les acercó a la muerte. Así podríamos continuar con importantes judíos vinculados a los reyes en labores fiscales, como por ejemplo Abraham Seneor, con Isabel I, o más bien conocida como Isabel la Católica, que acabará convirtiéndose en un converso tras bautizarse en 1492, adquiriendo el nombre de Fernando Núñez Coronel. En el caso de los arrendadores de rentas reales o de frutos, crearon verdaderos linajes o dinastías. Destacan los Soto en Aranda de Duero, los Bienveniste en Burgos y Palencia o los Agay en Tierra de Campos. Y este modelo no solo se nos quedó en Castilla, sino que podemos decir que traspasó a la corona de Aragón, o era también endémico de esta misma, destacando otras familias, como por ejemplo los Abinafia, los Almateri, los Abarrabe o los Alec, que actuaron especialmente en la zona de Valencia. Con los nombres de estos ilustres judíos, tanto castellanos como aragoneses, hemos de poner fin a este complejo viaje en la economía de la Edad Media. Esto se establece una compleja madeja de leyes, prejuicios, supervivencias, talento y, como no, al final de lo importante, el dinero. Los judíos estuvieron presentes en los altos cargos de la economía medieval, no por arte de magia ni por conspiraciones secretas, como algunos luego nos han querido vender. Lo hicieron porque se vieron forzados a buscar caminos distintos, porque no podían tener tierras, ni entrar en los gremios, ni en las gildas cristianas, ni acceder a ciertos cargos. Así que se metieron donde otros, pues no sabían o bien no querían entrar, como es la contabilidad, el préstamo, la recaudación de impuestos, y lo hicieron bastante bien. Y lo peor es que esta combinación explosiva entre la utilidad económica más el prejuicio religioso fue la gasolina perfecta para que prendiera la llama del antisemitismo, desde sermones incendiarios hasta libros tóxicos, con una retórica antisemita que se manifestó con especial virulencia en autores y predicadores cristianos. Hemos de destacar a Pedro Alfonso en su obra Diálogo contra judíos del siglo XII, o ya en el siglo XIV, las predicaciones de Ferran Martínez, cuyos discursos y predicaciones legitimaron y alentaron los pogromos de 1391. En el siglo XV, estos discursos se intensificaron, con obras como el Fortalitium Fidei, publicado en 1458 por Alonso de Espina, cuyo tercer libro es Contra judíos. Y no olvidemos las predicaciones de Fray Tomás de Torquemada, que prepararon el terreno ideológico que culminaría con la expulsión o la conversión obligatoria en 1492. A la par, se fue construyendo una imagen de judío como enemigo eterno, usurero, maligno, un estereotipo que sobrevivió siglos y que trágicamente alimentó las mayores atrocidades del siglo XX, que acabarían en la Shoah o el Holocausto con el asesinato de millones de judíos en Centro Europa. Así que ya veis, esta historia medieval no es solo la cosa de tiempos remotos, nos habla del presente, nos recuerda cómo son los prejuicios, que nacen y crecen y a veces se convierten en monstruos. Pero no todo es oscuridad, también hubo momentos de convivencia, cooperación, incluso de protección real. Y hubo una comunidad que, contra viento y marea, siguió aportando saber, riqueza, cultura y vida en una tierra que muchas veces le dio la espalda. Hoy ya nos despedimos, pero no queremos hacerlo sin invitarte a pensar en esto. ¿Cuántos prejuicios actuales tienen raíces tan viejas como esta historia? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer hoy para no repetir los mismos errores?
Gracias por acompañarnos en este recorrido con la economía, la historia y la memoria. Si te ha gustado, ya sabes, dale a seguir, comparte y comenta. Y prepárate que en el próximo episodio seguimos descubriendo rincones ocultos del pasado que nos ayudan a entender mejor el presente. Así que nos vemos en la próxima. Recuerda, Time Traveler, redescubriendo la historia.